Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que se llama la escucha o el poder de la escucha, un escudo contra la pandemia. Entonces, vamos a arrancar justamente. Listo. Vamos a arrancar. En días atrás hemos desarrollado este tema y hemos desarrollado temas similares porque estamos conscientes que en estos momentos, bueno, en general, a lo largo de la vida, la comunicación humana es esencial. La sana convivencia y las relaciones que establecemos con otras personas son esenciales, pero particularmente en momentos de crisis, la comunicación adquiere un tinte particular que es relevante sostener y desarrollar de manera adecuada. Pero cuando hablamos de comunicación, tenemos que quitarnos la idea de que nos referimos únicamente a la capacidad para hablar. Cuando hablamos de comunicación, también tenemos que entender que la escucha es esencial dentro de este proceso de la comunicación humana. La comunicación humana, tal cual la conocemos, se refiere a la forma en que las y los seres humanos emitimos, transmitimos, recibimos y percibimos información. Esta información pueden ser mensajes directos, pueden ser mensajes indirectos, puede darse a través de diferentes canales. Por ejemplo, el día de hoy estamos utilizando la tecnología, las plataformas digitales para transmisión, pero también puede darse a través directamente de la palabra, puede darse de manera escrita, puede darse de forma visual, solamente con símbolos, con imágenes. Y es lo que ha permitido no solamente el mejorar o en ocasiones afectar las relaciones que establecemos con otras personas, sino también compartir nuestras emociones y sentimientos, compartir información generalísima, pero también aprender conocimientos. Y a mí me gusta cuando hablo de comunicación, por ejemplo, recordar los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, los primeros aprendizajes que nosotros y nosotras tenemos, además de los pasitos, además del comer, muchas de las cosas que recordamos que aprendimos en nuestra primera infancia, ¿de qué forma la aprendimos? Si no fue a través de la escucha. Quizás alguno o alguna recuerda algún consejo o alguna orden que le dieron en su momento mamá, papá, la abuelita, la tía, el tío, la persona que le estaba cuidando. O quizás los hermanos o hermanas mayores. O de pronto uno de sus recuerdos de infancia tiene que ver con mamá, con papá, con alguien contándole un cuento, leyéndoselo directamente de un libro o aquellas historias maravillosas, las leyendas y demás que solían contarnos las personas mayores a veces después de comer, a veces antes de irnos a dormir o a veces simplemente en el transcurso de la tarde cuando teníamos un tiempo y simplemente decidíamos compartir conversando. Bueno, a eso que nos referimos o a eso de lo que estamos hablando es parte de la comunicación y es parte del papel que juega la escucha dentro de esta comunicación. Como les decía, se habla mucho de la importancia de mejorar nuestra comunicación, se habla mucho de una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, pero dentro de esa comunicación no siempre se habla o se resalta el papel que tiene la parte de la escucha, que tiene la atención que prestamos a la información que las otras personas tienen para decirnos. Cuando hablamos de escuchar, a veces tendemos a confundir el concepto y pensamos que es sinónimo de oír, pero lo cierto es que oír y escuchar son conceptos, son cosas diferentes. Cuando nos referimos a oír, hablamos de este proceso donde podemos percibir sonidos, podemos percibir palabras, podemos percibir melodías, pero que no necesariamente le estamos prestando la atención debida a aquello que está ocurriendo.
Nos pasa mucho que quizás en nuestro entorno nos hemos acostumbrado tanto a los sonidos que están presentes que ni siquiera somos capaces de definir o de percibir cuando hay sonidos diferentes o algunos sonidos ya los hemos interiorizado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez están solos o solas en casa, se quedaron tarde trabajando, a mí sí me ha pasado, y de pronto se escucha un ruido como un rugidito extraño que interrumpe la nada y es el ruido del motor de la refrigeradora y sobre todo las refrigeradoras no tan modernitas que tienen cierto motorcillo ahí medio escandaloso y una se asusta y dice, pero ¿qué es este sonido? ¿Me está fallando la refri? ¿Qué es lo que pasa? No, usualmente suena. No de forma constante, pero sí suena. Pero estamos tan absortos o absortas en otro montón de sonidos que ni siquiera prestamos la debida atención, que obviamos que están por ahí y hasta nos pueden asustar cuando finalmente les prestamos atención. Y en este caso, les prestamos atención porque no había ningún otro sonido en el entorno. El oír versus el escuchar va de esa manera. El oír nos pasa mucho, por ejemplo, con la música. No siempre sabemos lo que están diciendo las letras que están sonando junto con la melodía. No siempre sabemos lo que decían y a veces decimos, ay, me encanta tal canción. Y cuando nos ponemos a analizar la letra decimos, pero ¿qué es en este montón de mitos o qué son estas cosas que yo hasta estaba cantando y ya me pongo a analizar? Lo que pasa es que en ese momento lo que había hecho era oír y no realmente escuchar. El escuchar tiene que ver con este ejercicio que procura prestar una atención más allá de simplemente la percepción de sonidos, sino que es una percepción de sonidos, pero de manera atenta y voluntaria. No es algo que yo estoy oyendo porque me obligan o porque no tengo escapatoria, como de pronto podría decir el sonido de los vehículos que están pasando frente a mi casa y que por ahí percibo. No es que yo eligiera escuchar esos carros, es que están pasando. Cuando yo escucho es cuando decido prestarle atención a ese sonido. Y lo hago justamente desde una atención real. La escucha es un medio de comunicación utilizado por los seres humanos y que permite la interacción y, como les decía, permite incluso el aprendizaje, permite el fortalecimiento de las relaciones, permite la comprensión de las emociones, entre otras cosas. Ahora bien, no todas las escuchas son iguales, sino que, como les decía, entre esa diferencia de oír y escuchar, pues resulta que la escucha va a tener diferentes niveles, va a tener variantes y algunas de ellas se asimilan más a eso que llamamos oír. Otras son un poco más profundas y finalmente hay un tipo de escucha que se acerca más a el tipo de interacción que queremos alcanzar. Acaba de aparecer en sus pantallas una encuesta que nos gustaría que llenaran para saber desde dónde nos están acompañando en esta mañana. Y de paso, si quieren, también nos van contando en el chat cómo anda por ahí su proceso de escucha. Ustedes son de esas personas que realmente prestan atención a los mensajes que se brindan o cómo manejan ustedes ese poder escuchar. Nos pasa mucho últimamente que tenemos una saturación de sonidos y de estímulos que dificultan el proceso de la escucha. Y entonces hoy, más que nunca, tenemos que hacer un esfuerzo para realmente prestar atención a lo que ocurre en nuestros entornos. Vamos con los tipos de escucha. La primera es la escucha apreciativa. La escucha apreciativa es cuando escuchamos sin prestar atención real a aquello que está sonando. Escuchamos de manera relajada, sin hacer un esfuerzo real, y lo que buscamos es placer o inspiración. Se oye por entretenimiento. Por ejemplo, como la chica de la imagen.
cuando estamos escuchando música. Y como les digo, en esta escucha apreciativa, a veces sí nos ponemos a analizar las letras, a escuchar lo que está diciendo, para aprenderlas, para memorizarlas o para conocer la profundidad de ese mensaje, pero en muchas otras ocasiones simplemente lo ponemos como un entretenimiento, como una forma de acompañarnos en las diferentes tareas que estamos realizando. Ejemplo, cuando estamos haciendo oficio, ojalá los sábados, ¿verdad? Que es cuando la mayoría de gente sale ese espíritu de Cenicienta, decimos, y que va barriendo y lavando y planchando y ese montón de cosas que solemos hacer. Bueno, pues en esos momentos la gente suele poner musiquita y hay músicas para todos los gustos. Hay gente que pone lo que llamamos música plancha, que son esas baladas románticas de los 80s, de los 90s, y se desgalillan mientras van barriendo, mientras van planchando. O hay gente que lo que pone es música más bien tropical, que salsa, que merengue, y va limpiando al ritmo de las canciones, aunque no necesariamente esté centrando su atención en la música, porque por el contrario, la utiliza para acompañarse en las otras labores. Pasa también cuando de pronto vamos de viaje, vamos de paseo y decidimos poner musiquita de fondo y más bien la música a veces parece ir acorde para el destino donde nos dirigimos, o cuando ponemos música para pintar, para estudiar, para escribir, para hacer las tareas a nivel del sistema educativo, tareas de la escuela, del colegio, de las universidades, en fin, es este sonido de fondo que disfrutamos, con el cual sentimos placer, pero que realmente no prestamos la atención o no centramos la atención en el sonido. Y a alguna gente también le pasa que más bien, bueno, vamos a poner una musiquita porque es mientras voy estudiando, y cuando sienten que la escucha deja de ser apreciativa porque empiezo a prestarle más atención a las canciones, dicen, no, me toca apagar o voy a poner una música instrumental porque si está la música con letra empiezo a tararear y me distraigo de esta tarea que tenía que realizar. Ese es el primer tipo de escucha y como les digo, es muy similar al oír. Lo que pasa es que acá, bueno, lo hablamos con la música, pero también pueden ser los sonidos del ambiente, como la playa. ¿Cuántas veces tal vez estamos cerca de la orilla del mar, escuchando las olas, escuchando los diferentes pájaros, percibiendo la brisa y percibiendo el sonido de ese viento entre las hojas, en fin, y empezamos con una escucha más atenta y luego vamos saliéndonos de ese tipo de escucha y empezamos a darle cabida a nuestros pensamientos y de pronto esos sonidos de fondo, por más placenteros y relajantes, se vuelven a un plano secundario y en nuestro pensamiento, nuestras conversaciones, las que adquieren un plano principal. Esa es la escucha apreciativa. Como les digo, es muy similar al oír. No está mal, es también una forma de escuchar, es también una forma de disfrutar y de percibir los sonidos del entorno, pero no es la más adecuada cuando se trata de la interacción humana. El siguiente tipo de escucha es muy particular. Es el tipo de escucha que todos y todas, me atrevería a decir, en algún momento hemos encontrado en nuestras vidas. Opción 1, porque me pasó a mí, es decir, porque yo escuché de esta forma selectiva o porque cuando interactué con otras personas me escucharon de manera selectiva. La escucha selectiva es la que se practica cuando escucho lo que me están diciendo, entre comillas, escucho lo que me están diciendo, pero yo selecciono la información que a mí me resulta importante y dejo el resto de lado. Pasa un poco como esa imagen que tienen ahí, que es el cerebro de Homero Simpson. Yo no sé si aquí hay seguidores o seguidoras de esa serie, que bueno, yo creo que esa es una de las series que obviamente no todas las personas, pero muchas personas en algún momento mínimo han visto un fragmento, porque es una serie que lleva muchísimos años al aire y que ha tocado muchísimos temas, entonces ha sido producto de memes y demás. Pero el asunto es que Homero Simpson, que es el padre de la familia Simpson, tiene ciertos problemas con la atención.
Y muchas veces le están hablando y le están diciendo algo realmente importante y en su cerebro simplemente aparece ese monito tocando los platillos, plan, 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 y él no escucha nada más que extrae palabras y las acomoda como mejor le parece. Como les digo, puede ser, me atrevería a decir que tal vez no todos o todas, pero quizás la mayoría sí, nos hemos enfrentado en algún momento a ese tipo de escucha. Puede que a mí me hayan dicho algo y por la emoción, por las ansias, por mis intereses o hasta por temores de esa información que me dieron, yo agarré lo que mejor me convino o lo que mejor me pareció y lo utilicé a mi favor. O puede ser que yo le haya dicho algo a otras personas, pasa en los espacios de trabajo, con compañeros, con compañeras, con colaboradores y colaboradoras cuando se es jefatura, o pasa en nuestras familias, que tal vez decimos algo y las personas en el entorno de todo ese mensaje escuchan solamente la parte que les conviene, la parte que les resulta más relevante. Este martes anterior estuve invitada en oficinas centrales de la Caja en el Facebook Live de la página oficial de la Caja. Entonces hablábamos sobre este mismo tema y el ejemplo que yo utilizaba para ese día tiene que ver con lo que ha pasado en torno justamente a la pandemia y a la información que se ha venido suministrando por parte de las autoridades, entre ellas el señor ministro don Daniel Salas. Y entonces el ejemplo que yo daba es el siguiente. ¿Qué fue lo que nos dijeron desde hace unas semanas? Podemos empezar a salir en burbuja social. Y eso significaba que podemos salir de casa, hacer paseos, incluso se habilitaron hoteles y algunas cosas para hacer paseos en burbuja social. Es decir, que si en casa vivimos la abuelita, la mamá, 2 hijos, un nieto y un perro, y nos queremos ir toda esa gente para un paseíto, nos vamos en burbuja y no interactuamos ni nos mezclamos con otras gentes y otras burbujas. Y si yo vivo solo, solín, solito, pues no significa que me voy a ir a meter a la casa de todo el mundo. Aunque poco a poco se puedan ir gestionando espacios, en ningún momento dijeron vayan y hagan fiestas, vayan y hagan parrilladas. Lamentablemente, la mayoría de personas del mensaje de pueden empezar a salir con prudencia, siguiendo las medidas en burbujas sociales, ese más o menos fue el mensaje, las personas escucharon, hagamos fiesta, y un montón de gente empezó a salir, y un montón de gente empezó a reunirse de manera masiva, y las primeras consecuencias ya las vimos esta semana, que solamente de una reunión familiar, de una pequeña fiestecita, digámoslo así, medio sarcásticamente, ya llevamos 17 personas contagiadas y contando. Esperemos que no se den más casos, pero la realidad es que probablemente debido a esa acción imprudente sean más personas las que hayan adquirido el virus. Esa es la escucha selectiva. Cuando vos oís algo y tomás lo que te conviene o tomás no necesariamente lo que te conviene, lo que entendiste de lo que se te estaba diciendo, pero no necesariamente lo que la otra persona realmente quería decir. Otro tipo de escucha viene a ser la inversa a esta. En este caso, no es que yo escucho lo que me conviene, sino que la persona de verdad escucha el mensaje completo, pero no presta necesariamente atención al mensaje completo, sino que determina, no a su conveniencia, los elementos más relevantes para él o para ella y hace hincapié en el fondo, en esta idea principal, más no en la forma. El problema con esta escucha discernitiva es que no siempre las personas logran al seleccionar ese fondo, esa forma, lo más esencial, no siempre, lamentablemente, como les decía, están tomando los verdaderos elementos relevantes. Un ejemplo de escucha discernitiva bien aplicada es cuando, por ejemplo, las personas están en un proceso terapéutico
Y su terapeuta escucha todo el mensaje que está planteando, pero de ese mensaje extrae aquellas ideas principales relacionadas quizás con traumas, con trastornos, con otras situaciones, y hace hincapié en el fondo de ese mensaje y no tanto en la forma que te está planteando. Eso es un ejemplo de escucha discernitiva bien aplicada, pero en otras ocasiones, como les digo, es cuando yo extraigo aquello que se considera relevante, pero no estoy prestando atención a la forma o a los otros elementos que se están planteando. Tenemos también una escucha analítica. En este caso, las personas no se limitan a escuchar para sacar lo importante porque les conviene o porque realmente es relevante o le consideran relevante, sino que la persona escucha toda la información y la escucha en el orden en el que se va brindando para luego ir brindándoles un sentido, buscando entender la relación que existe entre las diferentes ideas que te están suministrando y generando reflexiones en torno a ese mensaje. Un elemento esencial en esta, eso sí, es que las personas aprenden a separar las emociones de este mensaje que se está brindando. O para que se dé realmente, las personas separan las emociones del mensaje que se está brindando. Un ejemplo. Muchas veces lo que sucede en estos procesos socioeducativos, como en el que estamos participando ustedes y yo el día de hoy, es que, bueno, esta persona que está aquí, es decir, Ana Isabel Ramírez, está hablando y hablando sobre diferentes puntos y quizás algunos de los puntos que se desarrollan hacen clic en ustedes. Y entonces, de esos puntos que puedan hacer clic, ustedes empiezan a escuchar el orden de lo que voy diciendo, el sentido de la información, pero sobre todo empiezan a surgir reflexiones. Si, por ejemplo, mientras yo hablaba sobre la escucha apreciativa, usted estaba pensando en su viaje a la playa y cuando estaba ahí relajándose, usted estaba de alguna manera haciendo una escucha analítica, reflexionando en torno al mensaje que estaba de fondo o al mensaje que se estaba planteando en la información que yo estaba suministrando. Ahora bien, para que la escucha analítica realmente sea productiva, tenemos que aprender, y ese es el punto que honestamente puede ser un poco más complejo, a separarla de las emociones, tanto de las emociones propias como de las emociones de la persona que habla. Cuando estoy en esta escucha analítica, que estoy reflexionando sobre lo que la otra persona dice, a veces pasa que mis emociones personales en torno a un tema interfieren en la forma en la que yo estoy recibiendo, percibiendo y analizando ese mensaje que se me suministra. Si, por ejemplo, yo estoy de mal humor, si estoy con estrés, si estoy con ansiedad u otro tipo de emociones, es muy probable que esas emociones que estoy experimentando, permeen la reflexión y el análisis de ese mensaje que se me está suministrando, y puede suceder que yo actúe al calor de las emociones mías más que del mensaje que realmente se estaba transmitiendo. O puede pasar al contrario, que yo preste más atención a las emociones que se denotan en la persona que está transmitiendo el mensaje, y por concentrarme en sus emociones no presto atención a lo que está diciendo en el fondo. A veces nos pasa dentro de la convivencia a nivel familiar con los compañeros y compañeras de trabajo, que tal vez viene un compañero, una compañera y nos dice algo, quizás alguien en la familia y nos dice algo y nos lo dice con enojo, y es un enojo justificado. Y es un enojo que no está agrediendo, sino que es un enojo canalizado de forma adecuada. Pero lo que pensamos es, ya viene otra vez esta persona, porque como amaneció de chicha, entonces ya ahí está alegando, o cosas por el estilo. Y no prestamos atención
a lo que está de fondo. Por eso la escucha analítica, más que la reflexión, más que el análisis, que son esenciales, es importante que aprendamos a separarla de las emociones propias y ajenas. Luego tenemos una escucha sintetizada. En este caso, la escucha va a servir como un mecanismo para orientar la conversación y lograr obtener información adicional o lograr un comportamiento en la persona interlocutora. Se realizan afirmaciones o preguntas dirigidas para que esta persona conteste con sus ideas. Un ejemplo de eso es lo que ocurre, por ejemplo, en algunos tipos de terapia, donde se escucha para que a través de lo que yo estoy escuchando, se va dirigiendo la conversación, se van dirigiendo las nuevas preguntas y en función de las respuestas que yo escucho, se sigue dirigiendo para dar un acompañamiento terapéutico. O puede pasar, y pasa sobre todo con el coaching, que es en función de lo que yo estoy escuchando, de la información que me está presentando el coaché, el coach, la coach va a orientar sin ser directivo o directiva sobre acciones a realizar, pero sí va a orientar para que en función de lo que la misma persona va diciendo, se generen las respuestas o las posibles respuestas o las posibles acciones o las posibles decisiones que le va a tocar tomar a esa persona para transformar algún elemento de su vida y de su realidad. Tenemos otro tipo de escucha, que esta la hemos conocido un poco más, que es muy utilizada sobre todo por las personas que han desarrollado esta habilidad o esta virtud como lo es la empatía, y es aquella en la que vamos a oír, vamos a escuchar, pero vamos a escuchar con atención y con la intención de comprender las emociones y los sentimientos de la otra persona, apreciando aquello que la otra persona tiene para decir, aunque no sea igual a lo que yo pienso, y tratando de interpretar el mensaje, pero a través de su mundo, de alguna manera poniéndonos en los zapatos de la otra persona. De ahí que en la imagen lo que colocamos son a dos personas que se ven iguales, bueno, con algunos cambios en el color de la ropa, pero que están uno frente al otro, porque de alguna manera es ver en el otro tu reflejo o de alguna manera es ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero eso sí, la escucha empática significa que yo voy a tratar de ponerme en tus zapatos. Yo voy a tratar de ponerme en tu lugar, pero sin quitarte los zapatos, sin quitarte de tu lugar. Es decir, yo puedo tratar de sentir por lo que vos estás pasando, pero no significa que lo que yo voy a sentir se compare a lo que vos estás experimentando. O no significa que yo entonces me voy a olvidar de vivir mi propia vida y luchar mis propias luchas para enfocarme en lo tuyo. Ni significa tampoco que mientras vos me estás diciendo, me estás contando una historia, te estás abriendo con tus emociones, con tus reflexiones, yo en mi cerebro voy a estar, uy, claro, como la vez que a mí me pasó tal y cual cosa. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se siente un poco feo cuando nos ocurre, que tal vez le estás contando una historia profunda, personal, que te mueve a otra persona. Y la respuesta de esa persona suele ser, ah, sí, claro, a mí también me pasó algo similar. Yo entiendo por lo que estás pasando, pero la situación ni al caso. No sé, por ejemplo, que alguien te diga como, uy, viera lo que me acaba de pasar, es que no ves con todo esto de la pandemia, acabo de perder el trabajo y se vienen tiempos difíciles, yo sé que va a ser complicado económicamente y que es cuando uno tiene que enfrentarse y mientras te están diciendo eso, vos estás analizando en tus propias reflexiones, en tu propia experiencia, en tu propia vida, no te estás poniendo en los zapatos de la otra persona, pero vos crees que sí. Y cuando la
la otra persona termina de contarte la historia, que perdió el trabajo, que esto, vos le decís, claro, yo entiendo, qué feo eso. Sí, todos hemos perdido cosas en esta pandemia. Fíjate que yo pagaba una conexión de 100 megas y me la rebajaron. Por eso es que hay que ser solidarios a 80, pero nunca se pega al 80. Entonces estoy conectada como a 50. Qué terrible, ¿verdad? Todos estamos sufriendo. Y la otra persona va a decir, pero ¿cómo vas a comparar que te bajen la velocidad del internet con que perdí mi trabajo, con que perdí mi sustento y el sustento de mi familia? Bueno, hay personas que se confunden esa empatía con opacar, o esa escucha empática con opacar la experiencia de las otras personas. La verdadera escucha empática, como les digo, busca prestar atención y comprender los sentimientos y emociones de la otra persona, tratando de ponerse por un momento en el lugar de la otra persona, pero sin reemplazarle, sin tratar tampoco de vivir su vida por él o por ella. Y aunque tratamos de conectar con situaciones similares, jamás vamos a ignorar o a robar el protagonismo de la otra persona. ¿De acuerdo? Finalmente, la escucha a la que todas las personas deberíamos aspirar se llama escucha activa. Y esta escucha activa combina elementos de varias de las que hemos abordado. Tiene elementos de la escucha analítica. Tiene elementos de la escucha empática. Y en general lo que busca es que escuchemos con atención, igual que en la empática, pero que además con concentración, es decir, que centremos toda nuestra atención, que nos concentremos en lo que la otra persona nos está diciendo. Significa centrar nuestra energía en las palabras, en las ideas que la otra persona nos está comunicando, procurando entender el mensaje. Pero además de entender ese mensaje, procurando entender las emociones para a la vez separar, como en la escucha analítica, esas emociones de ese mensaje. Procurar entender mis propias emociones para que mis emociones no interfieran en ese desarrollo de la comunicación. Y además, en la escucha activa, vamos a estar indicándole a quién habla, mediante la retroalimentación, lo que se cree que se ha comprendido. Es decir, cuando me hablan y yo estoy practicando la escucha activa, voy a devolver fragmentos de lo que he escuchado o voy a devolver preguntas que no sean preguntas intimidantes a la otra persona sobre aquello que yo he escuchado, para que el mensaje me quede completamente claro. Porque a veces pasa que sin una mala intención, sin querer simplemente tomar lo que me conviene o no porque realmente no estemos prestando atención, simplemente que yo presto atención, pero de lo que la otra persona me está diciendo, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mi entorno, yo percibo el mensaje de cierta manera y lo interpreto de esa manera. Pasa que tal vez alguien me dice, no sé, vieras que a mí me dan mucho miedo los payasos, pero yo quisiera perderle el miedo a esos payasos y me gustaría algún día vencerlo de alguna manera. Y quizás la otra persona piensa, quiere vencer el miedo a los payasos, le gustaría hacerlo algún día, a mí me gustaría ayudarle. Yo he sabido que hay gente que la terapia de choque les funciona y ni siquiera sabemos qué es eso, pero la terapia de choque, yo una vez leí algo como que es llevarle un susto más grande, ya sé, y agarra a esa persona y la lleva a una fiesta o a un circo donde hayan 50 payasos y aquellas fobias y aquellas cosas. No. Lo que deberíamos hacer, me estás diciendo que te gustaría vencer tu miedo a los payasos. Ajá. ¿Y qué acciones te gustaría hacer o qué has pensado hacer para solucionarlo? Y que la otra persona nos diga. Porque de pronto lo que yo estoy interpretando, aunque sea con la mejor intención,
no es exactamente lo que la otra persona me estaba queriendo decir. Siempre se dice que existen diferentes verdades y en esas verdades está lo que yo quiero decir, lo que yo creo decir, lo que yo digo. Y luego está lo que la otra persona oye, lo que la otra persona quiere oír, lo que la otra persona cree oír. Y entre esos, ya aquí vamos con 6 verdades y hay otras que entran por ahí en juego. Entonces es importante en la escucha activa que brindemos esa retroalimentación, esas preguntas, devolver frases para saber, para corroborar que la información que vos me estás dando sea la que yo estoy percibiendo o que la información que vos estás dando no solo sea lo que yo estoy percibiendo, sino que la información que vos estás dando sea la que vos querés decir, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una vez que decimos algo y la gente se queda como, ¿qué? Y una dice, uy, es que en mi cabeza sonaba más bonito, deme un chance, y empezás a darle vuelta, no, es que yo lo que quería decir era esto y esto y esto, y puede que sea la misma idea, pero el orden, en este caso, sí puede afectar el resultado. La forma en que decimos las cosas puede afectar y afecta también en ese proceso de la escucha. Por eso la escucha activa se recomienda tanto porque además de esa concentración real, de ese plantear no solamente mis oídos, sino también hasta mi corazón, mi cerebro, para centrar mi atención en vos, en la otra persona, también decido interactuar para conseguir un proceso de escucha real, donde el mensaje se transmita de la forma más adecuada, más empática y más positiva que sea posible. Si hablar es una necesidad humana, escuchar es un arte de entendimiento que no toda persona posee. Pero aunque no todas las personas lo posean, la gran ventaja es que todas las personas tenemos la capacidad de desarrollar la habilidad de escuchar. Y cuando digo todas las personas, obviamente entendemos que no todas las personas perciben el mundo a través de los mismos sentidos. Sabemos que hay personas con discapacidad auditiva, personas sordas, hipoacústicas, etcétera, que perciben el mundo de otras formas. Y tenemos otras formas también de comunicarnos, o tienen otras formas también de comunicarse. Pero en este caso, para las personas que no hay una discapacidad auditiva, el escuchar se vuelve un arte, pero un arte que se puede entrenar para desarrollar de una mejor manera esa habilidad. ¿Qué cosa no es escuchar? Escuchar no es interrumpir. Pero escuchar tampoco es que yo estoy en silencio mientras la otra persona habla, pero estoy en silencio conteniéndome porque apenas la otra persona se calla, empiezo yo a hablar y procuro responder a todo, aunque no tenga ni idea de lo que estoy respondiendo. ¿Qué otra cosa no es escuchar? Juzgar al otro. Estar, o a la otra, estar pensando yo en mi respuesta, en lo que voy a decir mientras la otra persona comenta su idea, porque mientras yo estoy pensando en qué responderle, no le estoy prestando la atención real, empática que requiere la escucha activa al mensaje de la otra persona. Lo que pasa es que hemos creído erróneamente que escuchar se hace para responder. Y no se trata como de estar a la defensiva o esperando ataques. No, no, no. Escuchar es simplemente eso. Es un ejercicio donde prestamos atención a los sonidos, a las palabras, a los mensajes y que no requiere una respuesta de mi parte. Oh, Dios, se metió un bicho. Y que no requiere una respuesta de mi parte, sino que, ay Dios, ¿pero qué es esto? Es como una avispilla. Perdón, que no requiere una respuesta de mi parte, que no requiere una intervención. Muchas veces, y pensémoslo no hacia el otro o a la otra que me dice, pensémoslo en nosotros o nosotras. ¿Cuántas veces simplemente le decimos algo a alguien no para que me dé un consejo? Porque tal vez yo ya hasta sé lo que tengo que hacer, nada más que me falta el valor o me faltan elementos para tomar la decisión. Muchas veces le digo algo a alguien
porque lo que necesitaba era desahogarme, hacer catarsis, sacar esto que llevaba aquí adentro. Y no necesito que me digan nada, porque más bien si me dicen cosas hasta me desestabilizan, o tal vez lo que me dicen no estaba comprendiendo. No, yo simplemente quería sacarlo, y sacarlo es válido. Por lo tanto, la escucha no siempre va a requerir una respuesta o una intervención. Por lo tanto, escuchar no es tener siempre una respuesta a lo que las otras personas me están diciendo. Escuchar puede ser simplemente escuchar, aunque suene redundante. Escuchar puede ser simplemente prestar atención desde el silencio, una atención real a lo que la otra persona tiene para decirnos. Escuchar, entonces, es procesar aquello que yo estoy oyendo, darle un significado a aquello que estoy oyendo y hacer un esfuerzo que implica concentración, que implica por intentar comprender lo que la otra persona me está compartiendo, pero además intentar comprenderlo desde su lugar, desde sus zapatos. Como les digo, eso sí, sin robarle los zapatos a la otra persona. Sin olvidarme de quién soy por posicionarme únicamente en la otra persona. El escuchar requiere además cercanía. Ahorita sabemos, estamos en todavía distanciamiento social, todavía mantenemos la distancia, y cuando mantenemos la distancia nos referimos del 1,8 a los 2 metros. ¿Pero qué es este bichito, por Dios santo? Perdón de nuevo. Bueno, como les decía, el escuchar, sabemos lo de la distancia y demás, pero eso, cuando hablamos de esta cercanía no nos referimos a la cercanía física, sino a la cercanía emocional. Porque también pasa a veces que podemos estar rodeados o rodeadas de personas que no nos están prestando atención, y aunque estén a la par no me están escuchando. Pero tal vez hay alguien que está al otro lado de una pantalla, o que está a 2 metros de distancia, porque estamos respetando la distancia social, porque nos queremos y nos cuidamos, y sin necesidad de estar pegadito, pegadita a mí, está prestando atención a mis emociones, a mis sentimientos y a mi mensaje. Donde en esta cercanía, el espacio que compartimos no necesariamente es un espacio físico, sino un espacio emocional, un espacio mental, donde procuramos entender cómo nos sentimos, donde procuramos entender cómo se siente la persona que me está contando su historia, donde tratamos de conectar con esa persona, donde incluso forjamos una complicidad y una sintonía que una dice, wow, es que logramos conectar de esta manera. Logramos conectar de esta manera que de pronto no había conocido a alguien así. A veces nos pasa, yo no sé si tienen esa ventaja, ese regalo de tener aquel amigo, aquella amiga que tal vez llevan años sin ver, y cuando le vuelven a ver, ustedes dicen, mira, es como que no ha pasado el tiempo, porque nos vemos y ¡pah!, conectamos como si nunca nos hubiésemos dejado de ver. Y desde esa conexión se presenta esta complicidad, esta sintonía, pero que se teje con interés genuino y con paciencia. El interés genuino, el que realmente presta atención, el interés genuino que se preocupa por la otra persona y no solo por sus propios intereses. Y la paciencia para con el otro, para con la otra, y la paciencia para con nosotros y nosotras, porque aunque la escucha sea una habilidad que podemos desarrollar, sí va a requerir disciplina, esfuerzo, y no se logra necesariamente de un día para el otro. El poder de escuchar, nos dice Ismael Cala, es una herramienta universal al éxito que nos permitirá comprender a nuestros semejantes y compartir a plenitud con ellos y ellas. ¿Qué nos exige el escuchar? Primero, concentración. Como les digo, que centremos nuestra atención, nuestra mirada, nuestros oídos, los diferentes sentidos, incluso nuestra postura, la centremos, la orientemos hacia la otra persona, y además que logremos acallar nuestro pensamiento para enfocarnos en la otra persona y en aquello que nos está diciendo.
Requiere empatía para no juzgar. Requiere empatía para no interrumpir. Requiere empatía para tratar de entender lo que la otra persona está pasando, está sintiendo. Ponerme en su lugar, pero insisto con esto, sin robarle su espacio. Requiere o exige compromiso. Compromiso para ser empáticos o empáticas, compromiso en esa atención que brindamos, compromiso para que, por ejemplo, la información que me está suministrando se quede dentro de la confianza, dentro de la confiabilidad, que no ande saliendo por ahí, dentro de ese espacio que estamos compartiendo. Compromiso también para gestionar de mi parte las acciones que te permitan sentirte escuchado o escuchada. Y finalmente, escuchar exige prudencia, que prudencia es una palabrita que sale en muchos de los temas relacionados con inclusión, con derechos humanos, que sale con convivencia. En diferentes elementos sale el elemento de la prudencia, porque la prudencia es esta capacidad de detenernos en nuestro pensamiento antes de hablar o antes de actuar. La prudencia, por ejemplo, es la que nos ayuda a que aunque mientras la otra persona está contando una historia, a mí se me está ocurriendo, nos detengamos para de verdad escuchar la historia que la otra persona me está diciendo. La prudencia es la que cuando voy a juzgar la historia que me contó porque se me queman los dedos, la boca o lo que sea por decir de mi opinión, voy a detenerme. ¿Por qué? No me la estás pidiendo. Porque quizás mi opinión no está tomando en cuenta aquellos elementos de tu vida y de tu historia que han influido en esta historia que me estás contando. Entonces, concentración, empatía, compromiso y prudencia van a ser esos elementos claves. Ahora, durante la pandemia, lo que les hablaba de los 2 metros de distancia o los 6 pies de distancia, ¿qué hace la escucha activa? ¿Por qué es relevante la escucha activa durante estos momentos? Bueno, porque hoy más que nunca debemos escuchar. La escucha, primero, nos va a permitir aprender a discernir entre ese montón de información que anda en torno al virus, desde las teorías de conspiración, desde las fake news o información falsa, desde la información también falsa que se filtra, desde los mensajes exagerados, desde los mensajes cargados de odio que hemos también leído en estos momentos, mensajes xenofóbicos y demás, me va a permitir discernir y obviar aquella información que no contribuye a nuestro bienestar ni al bienestar colectivo como humanidad. Pero además, la escucha va a facilitar la convivencia familiar en un momento donde, aunque muchas personas ya han vuelto a sus lugares de trabajo, hay otras tantas que seguimos realizando teletrabajo. Y los chicos y chicas siguen todavía en las casas. Se había hablado del 13 de julio, un posible retorno a clases, y ya nos dijeron las autoridades, no, los chicos y chicas todavía no vuelven a clases. Por lo tanto, van a pasar más tiempo en casa. Y en casa, sin poder salir tanto, y en casa sabiendo que tenemos que cuidarnos y tal vez a la vez enfrentando a otro tipo de situaciones como despidos, como recortes en los horarios y por ende recortes en los ingresos, como la posibilidad o más que la posibilidad, la certeza de que no van a haber ni aumentos ni otro tipo de ingresos. Y todo lo demás, el panorama, y entonces se genera tensión, se genera ansiedad, se genera estrés, y en medio de todo esto, si no nos escuchamos, los conflictos inician. La escucha activa nos va a permitir mejorar la forma en que convivimos. Además, escucharnos
a nosotras, a nosotros mismos, y escucharnos entre nosotros, entre nosotras, como familia, como amistades, como equipos de trabajo, nos permite procesar de una forma más adecuada nuestras emociones, sobre todo en momentos que, como les decía hace unos segundos, las emociones, diferentes emociones están a flor de piel y de una forma completamente válida, porque no hablamos de amenazas imaginarias, el miedo, la ira, la ansiedad. Bueno, necesitamos procesarlas y el escucharnos nos ayuda. Además, la escucha activa es clave para el liderazgo. Y el liderazgo no me refiero a que yo tenga un puesto de jefatura, que también me beneficia el saber escuchar si tengo un puesto de jefatura, sino también el liderazgo que yo puedo asumir con mi familia. El liderazgo que yo puedo asumir en mi comunidad. Y tal vez a partir de ese escuchar las necesidades a las otras personas, etcétera, podamos organizar y desarrollar una acción bonita para ayudar a quienes de nuestra comunidad la están pasando mal o la están pasando peor. O ese liderazgo que surge en los espacios de trabajo, pero que no están asociados a un puesto. Cuando una persona dice, bueno, ¿qué les parece esta iniciativa? ¿Qué les parece si hacemos A, B, etcétera? Todo aquello que nos rodea tiene sonidos. Y si nosotros y nosotras siempre estamos hablando, si siempre estamos con los audífonos, si siempre estamos con la música, si siempre estamos saturándonos de sonidos, no vamos a poder escuchar el sonido de aquello que nos rodea, de la naturaleza, de las personas, sobre todo aquellas personas que me están hablando. Toda la persona que se dirige a mí me cuenta algo de su ser y de su experiencia. Si yo solo escucho o atiendo desde mi persona, no podré conocerle de verdad. Y ojo, porque en ese escuchar ni siquiera necesariamente tenemos que escuchar palabras, porque a veces no hay palabras. A veces se trata de escuchar suspiros, de escuchar melodías, como el chiquito y el papá que están cantando, o el chiquito y el tío que están cantando en la imagen, tocando la guitarrita. Pero sí es necesario que podamos escuchar con atención todo lo que nos rodea, sobre todo a las otras personas, para poder conocerles de verdad. Y esto implica que cerremos nuestros ojos, que abramos nuestros oídos, que apaguemos nuestros labios, que encendamos nuestras orejas, que desconectemos nuestro cerebro, no para no prestar atención, sino para acallar todo el montón de ruido interno que tenemos y conectemos nuestro corazón. Cuando logremos esto, cuando cerremos los ojos, abramos oídos, apaguemos labios, encendamos orejas, desconectemos cerebros y conectemos corazón, ahora sí, estaremos preparados o preparadas para escuchar a las demás personas. Al ser las 9 en punto de la mañana, vamos a cerrar esta parte para proceder a leer sus comentarios y escuchar sus intervenciones si nos diese tiempo para escuchar alguna. Entonces voy a leer un momento sus comentarios. No sé si ya tuvieron la oportunidad de llenar el formulario. Les recordamos que el formulario, como les decía anteriormente, es importante para nosotros y nosotras, para conocerles, para que puedan calificar la actividad y a partir de ahí, a partir de esta interacción, poder crecer como personas y dentro del desarrollo profesional de lo que estamos haciendo, pero también como una forma de justificar ante nuestras autoridades el trabajo que estamos realizando. Vamos a ver entonces en los mensajes. Saludos a Liberia, saludos Guapiles, Coronado. Buenos días, doña Eli. Buenos días a Cotobruz. Quepos también. Vamos a ver, Cartago tenemos por aquí. Filadelfia, Carrillo, Filadelfia, Guanacaste. Puriscal. Esparza, Maryland. Muy bien. Ok, tenemos por aquí un comentario. Ese proceso de escucha se me dificulta de toda una vida cuando hay ruidos alrededor.
tengo que hacer un sobreesfuerzo para lograrlo y captar el mensaje. Bueno, hay personas que sí son o somos más sensibles ante los estímulos externos. Entonces, está de déficit atencional y otras cosas que dificultan este proceso de prestar atención. ¿Qué significa? Bueno, significa que, como dice acá, hay que hacer un sobreesfuerzo. Sí, idealmente podemos, opción 1, generar espacios adecuados para prestar la atención debida. Y si no, pues, como sabemos, bueno, hay gente que es mucho mejor corriendo, mucho más hábil corriendo. Hay personas que no lo son tanto y les implica un mayor esfuerzo. Bueno, para algunas personas implica de esta manera un esfuerzo mayor para poder prestar la atención. Pero como les digo, idealmente podemos generar espacios. Uno de los ejercicios o una de las acciones que a mí particularmente me funcionan y que creo que pueden funcionar a las personas es el siguiente. Bueno, si sé que ciertos ruidos me desconcentran y demás y me vienen a hablar en determinado momento, yo puedo no controlar todos los ruidos. Yo no puedo controlar que no pasen carros, que no canten los pajaritos, etcétera, pero sí puedo eliminar los ruidos que están en mi control. Bajar el volumen de la televisión o apagar la televisión, apagar la radio, ponerle silencio al celular, no volver a ver el celular. Y si estoy frente a la computadora y estoy haciendo algo urgente del trabajo, con honestidad decirle a la gente, en este momento estoy haciendo algo y no te puedo prestar la atención que mereces. Voy a terminar esto y una vez que lo haya terminado, quiero que hablemos. No porque lo que me tengas que decir no es importante, sino porque es tan importante que quiero prestarte toda la atención que mereces. De esta forma vamos generando espacios. Si fuese posible en casa, en el trabajo, buscar un espaciecito más silencioso para hablar es ideal. Y como les digo, cuando no es posible, bueno, pues sí, toca poner todo nuestro esfuerzo, ese esfuerzo que, como nos decía por aquí LM Castro, es un esfuerzo casi que sobrehumano, pero es necesario. Y si no, pues también el utilizar, si lo que estoy es perdiendo parte de la información, utilizar esta técnica donde de la información que me suministran, yo devuelvo preguntas o devuelvo fragmentos de lo que se me dijo para corroborar que la información que llegó a mí es la información adecuada. Esto funciona cuando algunas cosas nos distraen porque yo puedo volver a puntualizar en lo que se me está diciendo para delimitar o definir el mensaje más adecuado. Vamos a ver, nos dice por acá. Nos dice Ana Meneses, una vez pasé una experiencia con la canción Te compro a tu novia. Esa canción salió en una capacitación. Yo expresé que era una de mis favoritas para bailar y ella me preguntó, ¿y usted ha analizado su letra? Sí, a mí también me ha pasado con algunas canciones que las escuchamos y qué rico el ritmo. Y yo particularmente, creo que yo les había contado y si no, pues les cuento esta historia. Yo tengo una particularidad, yo oigo la música, pero a mí me cuesta entender lo que dicen y no es porque sea inglés o porque sea italiano, porque sea español. En general me cuesta entender la letra. Yo, para saber lo que dice una canción, independientemente del idioma, opción 1, la tengo que escuchar 50,000 veces. Tengo que escuchar muchísimas veces, tratando de concentrarme únicamente en la canción. O opción 2, y gracias Google, meterme y buscar la letra para saber lo que dice y ahora sí decir, oh, mira, qué interesante, qué bonita o qué letra más fea. ¿Ok? Pero bueno, entonces me ha pasado mucho lo que a doña Ana, lo que a mi tocaya, que es oír la canción y bailarla y disfrutarla y de pronto darme cuenta de lo que yo estaba cantando, de lo que yo estaba diciendo, sobre todo porque hay muchas canciones con mensajes súper fuertes. Entonces, bueno, eso también nos ocurre. Saludos Santa Rosa de Pocosol, saludos Corralillo de Filadelfia, La Guinea de Filadelfia, más de Filadelfia, hay bastante gente de Guanacaste, tan lindo Guanacaste. Saludos para San Pedro, vamos a ver. Ok, ok. Por ahí un saludo para el bichito, no sé quién es el bichito. Vamos a ver, Golfito, saludos también. Vamos a ver qué más hay en los comentarios. Nos acompañaron durante esta transmisión 52 personas
de todo el país. Y bueno, como ya venía por ahí, saludando desde los distintos lugares que vi que se habían conectado, de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a todas estas personas que nos acompañan y que reparten y que nos comparten su sintonía. También nos dicen por acá, muchas gracias, son detalles que a veces no logramos practicar. Bendiciones desde Alajuela, saludos también para Alajuela. Bien. Nos dice por acá, muchas veces sentimos que con algunas personas lo que le decimos les entra por un oído y les sale por otro, o solo escuchan lo que les conviene, pero cuando esas personas hablan, quieren que nosotros escuchemos todo lo que expresan. Saber escuchar no es fácil y no todos saben o pueden hacerlo. Creo que se requiere autocontrol, atención, comprensión y esfuerzo. Debemos mantener la atención tanto en la persona como en el mensaje y también es un valor de respeto. Sí, efectivamente, como nos dicen por acá en este comentario y como hemos ido abordando, no todas las personas sabemos hacerlo, pero como les decía al inicio, la ventaja es que todas las personas podemos entrenarnos. Algunas personas irán más rápido, otras iremos a pasito más lento, pero sí podemos entrenarnos para desarrollar esas habilidades. Y sí, efectivamente requiere ese autocontrol, ese poder acallar nuestro cerebro, pero sin dejar de prestar atención, esa comprensión y un esfuerzo, pero un esfuerzo que hacemos con compromiso y que hacemos con respeto hacia la otra persona. Nos dicen también por acá, es necesario saber escuchar principalmente a niños y niñas. Muchas veces estamos con ellos, realmente solo estamos, no los estamos escuchando. O si vamos a una montaña, realmente es bonito aprender a escuchar a las aves, a los insectos. O bien a una amiga realmente escucarla, no solo oírla. Son procesos muy diferentes. Es concentrarse uno mismo y saber que la otra persona también es importante. Saludos también de nuevo a Filadelfia, Tobosi de Cartago, de nuevo a Alajuela y Tejar del Guarco. Son las personas que se nos conectaron. Bueno, de momento esos eran los comentarios que teníamos. Yo no sé si tenemos más comentarios, más preguntas. Incluso me parece que había visto a una persona que levantó la mano, pero luego ya bajaron la manito y entonces no sé si quería hacer esa persona, si era que quería hacer alguna intervención para quizás en estos minutos habilitarle el micrófono y que pueda participar. Ok, creo que ya no. Bueno, vamos a ver. Listo. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, más comentarios, recordar esto que viene a ser el punto principal, aprender a escuchar, diferenciar ese simplemente oír para realmente prestar atención a lo que las otras personas tienen para decirnos. Es importante para ellos y ellas, es importante para nosotros y nosotras y es una forma de conectar. No es sencillo, no todas las personas saben o sabemos hacerlo, pero tenemos la ventaja que son habilidades que se pueden desarrollar. Entonces, les invito a que empecemos a poner en práctica esta habilidad para, concentrándonos, con compromiso, con respeto, realmente escuchemos al otro o a la otra y valoremos el mensaje que tiene para decirnos. Todas las personas somos valiosas, todas las personas tenemos algo para decir y es valioso porque viene de nuestro propio valor. Entonces aprendamos a hablar, pero sobre todo a escuchar, a escucharnos y a escuchar de la forma más adecuada, como un escudo, no solamente para protegernos y cuidarnos en momentos de COVID, de crisis, sino en general a lo largo de toda nuestra vida. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, entonces sería todo por el día de hoy. Mi compañero Víctor acaba de compartirles una vez más el enlace.
el enlace para que quienes no han tenido la oportunidad de llenar la evaluación y no han tenido la oportunidad de inscribirse, perdón, bueno, de llenar la asistencia, que lo puedan hacer en este momento. Y además les invitamos para que continúen con nosotros y nosotras. A partir de las 10 de la mañana estarán otros de mis compañeros y compañeras desarrollando el tema mente. Pórtate bien. Y nuevamente, invitarles a que nos sigan tanto a través del Facebook como de YouTube, Instagram, y no solamente que nos sigan, sino que compartan la información. Si algo de lo que hemos hablado, si algo del trabajo que estamos haciendo les gusta, pues les invitamos para que lo compartan con otras personas. Muchísimas gracias y de mi parte sería todo. Hasta luego.